Abierta con la noticia de la muerte del Papa Francisco, confirmada por el Vaticano, mientras están sonando las campanas en Roma, en las iglesias, que es la forma en que las iglesias dan lugar al luto y al anuncio de la muerte del Papa Francisco, que por supuesto ya tiene la expectativa en la Argentina, de donde nació el Papa, el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano de la historia, que hizo historia. Federico Walsh es amigo, fue vocero del Papa. ¿Cómo le va, Federico? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, falleció a los 88 años, un papa que estuvo activo a pesar de los problemas de salud y de la larga internación que tuvo en el mes de marzo, hasta ayer mismo. Es muy impactante pensar que no tuvo la fuerza suficiente como para subirse al papamóvil y hacer un saludo en el día de Pascua, y a las pocas horas moría en la casa en Santa Marta. Sí, todo, la verdad que sí, increíble levantarnos con esta noticia, como bien decís vos, verlo ayer en la plaza, saludando, pero bueno, fue, a ver, como él quería, partió como él quería, ¿no? Sin sufrir demasiado. Él siempre pedía que no hubiera mucho sufrimiento, que fuera en paz, y después de la Semana Santa, ¿no? Después del Domingo de Pascua, que para los católicos es una semana central, así que hasta en eso yo digo que Dios fue generoso con él, ¿no? Porque lo escuchó en sus pedidos, dejó que pudiera salir del hospital, que pudiera vivir la Semana Santa, que se pudiera, de algún modo, como decís vos, despedir de los fieles y bueno, y partir. Así que hasta en eso también dio él hasta el último, se entregó hasta lo último, ¿no? Uh-huh. Sí, porque era un papa, incluso que si uno piensa cuando asume el papado, las cosas que él había mencionado con relación a la posibilidad de dejar en vida ese rol, como había hecho Ratzinger, su predecesor. Él había hablado de un papado corto. Evidentemente, después tomó, digamos, impulso dentro de su agenda reformista, dentro de la Iglesia Católica, y tuvo el impulso de seguir hasta el último día, a pesar de sus problemas de salud, ¿no? Totalmente. A pesar de todo eso, superó la internación de esos 40 largos días, y empezó a volver de a poco a la actividad. Entonces, sí, la verdad que yo creo que pudo tener ese tiempo para poder acomodar y organizar algunos temas, para poder encontrarse con los más cercanos, y bueno, nada, eso, e irse en paz, irse tranquilo, y ahora ver cuál es el rumbo que va a tomar que toma la Iglesia. Claro, se habló mucho acerca de cómo él fue seleccionando, ¿no?, los obispos alrededor del mundo, pensando un poco también en que este giro de la Iglesia no dependiera solo de él, sino que el Papa que lo sucediera, el que surja el próximo cónclave, mantenga un poco la misma orientación en este mundo donde la agenda que el Papa tenía es una agenda en retroceso, por lo menos una agenda en defensa de los inmigrantes, una agenda en defensa, donde él puso, por ejemplo, en agenda los primeros tiempos de su papado la cuestión del cambio climático. Muchos de los temas que el Papa Francisco tenía en agenda son temas que hoy están un poco en retirada en el mundo. Sí, totalmente. Creo que ahí está una de las grandes, o la gran reforma de su papado, que se empezó a ver después de varios años, que justamente fue la recomposición del colegio cardenalicio. El 80% de los cardenales hoy fueron nombrados por él, con lo cual... El 80% de los 141 cardenales de los que van a estar sentados fueron nombrados por Bergoglio. Exacto, y eso... O sea, 8 de cada 10 los nombró Bergoglio, de los que van a elegir a su sucesor. Sí. Exacto, exactamente. Con lo cual... Pero eso, perdón, no conozco perdón la ignorancia, o sea, vos tenés que esperar a que se genere una vacante de que muera un cardenal para poder nombrar, o podés nombrar la cantidad de cardenales que... Son las dos cosas. Podés nombrar la cantidad de cardenales, siempre hay un número que está aproximadamente en los 220, 230, y de ahí
son 130, 140 los que menores de 80 años tienen voto, porque no todos los cardenales pueden votar en este cónclave, solamente los menores de 80. Entonces, ahora es muy interesante porque, claro, el 80% fue elegido por él, con lo cual se estima que esto que decías vos, María, de la voz de los pobres, los inmigrantes, la guerra, todos estos temas que el Papa puso sobre la mesa, el cambio climático, los organismos internacionales, se estima que el futuro Papa los va a seguir, ¿no? Es un Papa, va a ser un Papa que surgió de la decisión de Francisco. Así que, pero bueno, ahora se activa todo este mecanismo del cónclave y que también es una gran incógnita sobre qué es lo que viene con el futuro Papa. Claro, si uno ve... ¿De dónde viene? Claro, ¿De dónde viene? ¿De qué país también, no? Estamos charlando con Federico Walsh, que fue vocero del Papa cuando el Papa era arzobispo de la ciudad, ¿correcto? Exactamente. Hasta que me dijo nos vemos a la vuelta y no volvió más. Claro. Que llegó a Roma, al Vaticano, como todos los cardenales que van a votar, y de repente lo vimos saludar, ¿no? Buonasera, ya tomando su primera decisión, ¿no? La primera decisión que toma un papa es elegir el nombre que va a llevar como papa, y al elegir el nombre de Francisco, el que era el primer latinoamericano y el primer jesuita, ya daba indicios respecto de buscar un papado mucho más cerca de los pobres y de los marginados que del poder económico o político de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y que salió, ¿te acordás? Que se acuerdan que salió de blanco, sin ningún ornamento, hasta pidiéndonos a los que estábamos siguiéndolo que rezáramos por él, o sea, muy disruptivo, ¿no? Y bueno, sabes que el primer papa venido de América Latina, con toda esa carga, esa simbología, ese lenguaje, siempre me acuerdo que al principio, bueno, yo lo conocía, pero era un papa que uno le entendía, ¿no? Claro, sí, hay algo del lenguaje llano, recen por mí, la idea de cierta humildad y sencillez en el trato, pero a la vez una persona políticamente, entendido por buscar influir, tremendamente ambiciosa, ¿no? Combinaba esa situación de ser sencillo y llano, me parece, con una visión del poder respecto de cómo utilizarlo. Absolutamente. Y una persona a la cual no le temblaba el ejercicio del poder, ¿no? Uh-huh. Tenía esa mano firme para pararse frente a los presidentes, frente a los temas más complejos, no solo para la Iglesia, sino para el mundo, frente a la guerra, frente a situaciones internas de la Iglesia. Era un papa que ejercía ese poder con firmeza y con suavidad, pero que hacía sentir esa mano firme uh-huh. Que él tenía, no sé si el control sería la palabra, digamos, que no, que él estaba ejerciendo ese poder. Sí. Y por otro lado que también un papa político, ¿no? Uh-huh. Que intervenía, que muy político, los asuntos. Muy político en el sentido de buscar influir sobre los debates, ¿no? Públicos. Así que veremos si su legado en este armado tan pensado por el propio Papa respecto de la orientación que iba a tener la Iglesia tras su muerte se sostiene, ¿no? Uno ve todos los diarios del mundo en este momento despedirlos con titulares bastante parecidos en términos de destacar el ímpetu reformista y una Iglesia de puertas abiertas, digamos, las dos cosas principales que se ven dentro de la evaluación de este papado son el ímpetu reformista, las puertas abiertas y básicamente también una Iglesia católica volcada a los pobres y los marginados, ¿no? Es un poco el legado de este Papa, me parece. Uh-huh. Y yo te agregaría dos cosas más, con una fuerte impronta de los laicos, porque les empezó a dar un lugar que no estaban teniendo, y en algunos puestos clave a las mujeres. Creo que ahí abrió un poco, ¿no? Ahí aparece también esto del Papa en el sentido de decir, bueno, a los más liberales o los que pretendían reformas más profundas les queda alguna decepción en algunos ámbitos, pero
fue mucho más resistido por los conservadores, pero también hay medidas en las que a ciertos aspectos, el tema de las mujeres por ahí, el tema de que no puedan dar misa, el hecho de que salir del rol tan subordinado que tienen dentro de la Iglesia Católica en su rol de monjas. Bueno, ahí había algunos reclamos que si bien el Papa dio ciertos pasos, algunos quedaron insatisfechos, ¿no? Quedaron insatisfechos, pero como bien señalabas, ¿no? Abrió las puertas. Bien. Fue una iglesia de puertas abiertas. Ahora veremos qué sigue y esperamos, los que somos francisquistas, esperamos que se siga ese camino. Francisco Walls, amigo, fue vocero del Papa cuando era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por charlar con nosotros esta mañana. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. 6:55, esta mañana en la que amanecemos con esta noticia, repercusión mundial, que obviamente dado que el Papa Francisco fue el primer Papa latinoamericano y el primer Papa argentino, desde luego, nos impacta especialmente. Y si sos